La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En la medida en que nosotros vamos entrando y nos sentamos con esa disposición de corazón de la que de pronto el doctor nos ha venido haciendo énfasis, de que venimos y vengamos con la actitud de corazón de aprender un poco de lo que me dice la Escritura, porque hermanos, yo me estoy dando cuenta que en la medida que yo estoy leyendo, en la medida que yo estoy escudriñando, voy entendiendo muchas cosas del Apocalipsis, voy entendiendo muchas cosas de Zacarías, voy entendiendo ciertas cosas que para mí me eran esquivas, para mí me eran como no entender. Pero a la medida que he venido analizando, mirando, yo digo, ya sé a qué hace referencia a todo esto que el Señor me dice. Y por eso es bonito que cuando usted tenga la oportunidad de enseñar la palabra, escudriñe la Biblia, la palabra de Dios. Porque una sola palabra, como dice el Señor, bastará ¿para qué? Para sanar. Una sola palabra bastará para abrirme el conocimiento. Nosotros no necesitamos que usted traiga por allá de Pepito, de Menganito, no, la Biblia. Ubíquese en la Biblia, por favor. No se salga de la palabra de Dios. Tome cada una de las palabras que conforma el versículo y ahí Dios le va a enseñar a qué hace referencia el resto de cosas en las cuales esa misma palabra se encuentra en la Escritura. Nosotros venimos hablando, y vuelvo y le repito de pronto lo que les decía en la enseñanza anterior, que ¿por qué estoy trabajando esta parte? Para poder entender todo el propósito, todo lo que Dios va a hacer con Abraham para poder llevarlo al plano que Dios quería, era ser su profeta. Por eso es importante para que usted y yo conozcamos todo el proceso que Dios nos lleva a nosotros para que usted sea un predicador, para que usted sea un maestro, para que usted sea un profeta, pero son responsabilidades. Quitémonos los títulos, porque los títulos hacen que las personas se sientan soberbias, hace que las personas se crean que son más que los demás. Los títulos son los que les da el hombre cuando uno termina una carrera. Y ese papelito es lo que le está dando a usted el aval de que usted estudió, de que usted se preparó y que seguramente está apto para realizar una tarea y una función de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Hoy vamos a estudiar y vamos a hablar, ya nosotros vimos que la palabra árbol en Génesis 2 era referencia ¿a qué? A los ojos, cerrar nuestros ojos. Y yo le decía a ustedes que si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces nuestros ojos van perdiendo la visión. ¿La visión de qué? La visión de Dios, la visión del reino, la visión de lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios nos está preparando para que nosotros podamos llegar a disfrutar del reino del Señor. Por eso, vuelvo y les repito, lea la palabra, lea la Escritura, para que sus ojos vean, sus oídos escuchen y la boca suya hable lo que Dios nos ha mandado a hablar. Sus manos hagan milagros, señales, prodigios y nuestro caminar sea hacia el reino de los cielos. Eso es lo que está buscando el Señor. Por eso nosotros, en mi caso, siempre estoy motivando para que la gente lea la Escritura.
Lea la palabra de Dios, porque en ellas vas a encontrar la vida y vas a encontrar ¿qué? La vida eterna y el camino derechito hacia el reino de los cielos. Hoy vamos a trabajar, quiero invitarla a que vayamos a Génesis y hoy vamos a aprender algo extraordinario, algo muy bonito. ¿Estamos ahí? Génesis 3. Y yo le sugiero que estas palabras que yo les doy a ustedes como claves para poder entrar, ¿qué quiere decir? Dentro del pensamiento del Señor, usted ahí escribe el significado para que no se nos olvide. Porque nosotros somos muy dados ¿a qué? A que se nos olvide la palabra de Dios. Somos muy dados ¿a qué? A que el mundo y todas sus cosas nos pueden enredar o nos pueden quitar el verdadero sentido o el significado desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de Dios, porque la Biblia son los pensamientos de Dios. La Biblia es el camino que me lleva al Señor, ese camino alto, ese camino que nos acerca al reino de los cielos. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, lo voy a leer en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Me gusta esa traducción porque el lenguaje es muy claro de pronto para nosotros. De pronto, yo siempre he dicho que la Reina Valera habla en su lenguaje españolete, vosotros sabéis, tenéis, acostáis. A mí no me gusta ese españolete. Entonces, vamos al lenguaje coloquial de nosotros, ¿cierto? Y además ellos no eran españoles, ellos eran hebreos o eran judíos y su forma de hablar era diferente. Entonces, ubiquémonos y busquemos siempre lo que sea más fácil para nosotros entender lo que el Señor nos habla. Dice así, ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Dios, el Señor, había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Dios, no comerás de ningún árbol en el paraíso? Miremos qué me va a enseñar el Señor. En ese solo versículo vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar, que es el mover que tenemos hoy en día, que es el mover el cual el Señor nos quiere prevenir, nos quiere apartar, nos quiere separar para que nosotros no terminemos fuera del propósito del Señor, fuera del plan o del objetivo o de la meta o de ese supremo llamamiento que Dios tiene con aquel que ha sido llamado desde el vientre de la madre, como dice el Señor, con una tarea específica, con un propósito, con una meta que nos habla el Señor. Esta palabra ahora hace referencia, en este momento, hace referencia al instante de la persona que está hablando o la persona que está escribiendo el mensaje. A eso hace referencia. Cuando usted dice, ¿y cuándo lo hacemos? Ahora. Y nosotros ahora es a las 3 horas, es a las 4 horas, o el ahora nunca llegó, porque no fuimos y no cumplimos con el compromiso. Aquí el Señor está diciendo es ahora bien, es decir, en este momento donde les estoy hablando, un escrito es lo que el Señor nos está instruyendo con respecto a su palabra. Dice la siguiente palabra, dice la serpiente. Si usted piensa, me imagino que a la cabeza suya llegaron esos animalitos así que se rastrean y que seguramente le tenemos pánico por su aspecto, por la forma, por el sinnúmero de especies que hay, y nosotros sabemos que todo lo que hay en la tierra tiene un fin, y es traer equilibrio para que no haya más y tampoco haya menos, a menos que el hombre sea quien quiera acabar con la especie, que es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué quiere decir la palabra serpiente?
Cuando nosotros, o cuando fui al hebreo, cuando fui a la Biblia interlineal hebrea, encontré algo muy significativo y algo, digamos, muy bonito, y que quitémonos de la idea de la cabeza, el animalito que estaba envuelto en el árbol y que estaba hablando, porque el Señor nos está hablando de otra cosa diferente. ¿Ya? Dice, la serpiente, digamos, según donde esté escrita esta palabra, hay que leer todo el contenido para poder entender la forma como está escrita esta palabra. Esta palabra, aquí en Génesis 3, en el hebreo, tiene dos significados. No le voy a decir cómo se pronuncia, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es decirle a usted qué significa la serpiente para que no nos enredemos un poquito. A duras penas hablamos el español, menos este que es un poquito complicado. Dice que la palabra serpiente tiene dos significados. Uno, áspid, y el otro es áspid, veneno de áspid, ¿cierto? Por allá dice la escritura, áspid, y el otro es culebra. Cuando me puse a estudiar a qué hace referencia la palabra áspid, es una víbora muy venenosa, de color y tamaño variables, y que su veneno es mortal. Eso es lo que nos está enseñando uno de los dos significados. Pero cuando nosotros vamos y dice y que es de veneno mortal, y que la serpiente es símbolo de ¿qué? De engaño, de mentira, de falacias, bueno, de todo lo que ya nosotros conocemos. Eso es lo que hace referencia a la palabra áspid, que es una víbora muy venenosa. Tenga en cuenta este concepto para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está previniendo de lo que el mundo nos está ofreciendo. Mentiras, el mundo nos está ofreciendo falacias, el mundo nos está ofreciendo una falsa alegría, un falso conocimiento, todo lo mentira está allá en el mundo. Por eso el mundo, el Señor lo determina como la oscuridad. El Señor dice que nos ha mandado allí, no para que usted se convierta al mundo, sino para que nosotros seamos luz para ellos, para aquellos que han perdido la visión, para aquellos que no han tenido la visión de lo que es el reino del Señor y que toda su vida se ha movido a través de la oscuridad, a través de todo lo que me ofrece el mundo, que es maldad, destrucción, muerte eterna, debido a ¿qué? A lo que el enemigo nos da, que el mundo me aparta, me separa y no quiero saber nada del Señor. La otra palabra dice culebra. Esta hace referencia a una serpiente, a una víbora, pero que no son venenosas, no son mortales si lo llegan a picar a uno. De pronto le da cualquier cosa, pero no es mortal. Ahora, aquí en esta parte de Génesis 3:1, la palabra serpiente, en la forma como dice áspid, ¿qué quiere decir si es serpiente muy venenosa, que tiene un color, que tiene un tamaño? En el hebreo significa adivinar, significa conjuro, significa agüero, significa hechicero, significa sortílego. Es decir, que el Señor nos está hablando de la oscuridad, nos está hablando de todo lo que el enemigo o todo lo que representa la oscuridad. Y eso es lo que se llama el diablo. Y dice la palabra que esta forma como se escribe en el hebreo, en esta parte del capítulo, que es serpiente, hace referencia a todo lo que tiene que ver con hechicería, a todo lo que tiene que ver con el ocultismo, a todo lo que tiene que ver con la idolatría. Vayan cogiendo por dónde va el Señor y qué es lo que el Señor nos está hablando.
a todo lo que tiene que ver con el engaño, la hechicería, la brujería, los agüeros, ahorita que viene de diciembre, que la gente empieza a hacer sus locuras. Todo eso tiene que ver con esta palabra que se llama serpiente, que se escribe áspid y que hace referencia a todo lo que tiene que ver con el ocultismo y con las falsas creencias, con las falsas, digamos, fuerzas que la gente pone su fe, coloca su confianza y que no tiene nada que ver con el reino del Señor. Ahora, fíjense que esta palabra áspid hace referencia, vamos a buscar Isaías para que veamos esta palabra áspid, a qué hace referencia y qué nos va a enseñar la escritura con lo que dice aquí la palabra serpiente. Isaías 27, 1. Otro significado u otra sugerencia, otra simbología, otra parte de que la palabra serpiente hace referencia a Leviatán. Hace referencia a Leviatán. Y esa palabra Leviatán nosotros la vamos a encontrar 5 veces en la Biblia. 2 de ellas en Job y 3, una en Isaías y otra en Apocalipsis. La otra creo que es en Ezequiel, si no estoy mal. Ahora, mire lo que dice Isaías 27:1. Recuerda que estamos escudriñando la palabra serpiente, que hace referencia a áspid, a una culebra venenosa, pero que eso más que todo hace referencia ¿a qué? A la hechicería, a la brujería. Porque el Señor la define como una serpiente muy venenosa y que si le pica a una persona se muere. Porque si yo creo en las cosas de la oscuridad, hechicería, brujería, que me voy al trabajo con este vestido porque cada vez que me llevo este vestido todo me sale bien, usted está ahí poniendo un ídolo. Es que yo creo que si yo pongo la escoba detrás de mi puerta, mi suegra se va corriendo, entonces yo voy y lo hago. Ya, todo ese montón de cosas que el mundo nos quiere enseñar es simplemente porque el diablo le interesa que usted tenga su creencia errada. Porque si nosotros tenemos nuestra fe y nuestra obediencia no es a Dios, sino a las enseñanzas de la oscuridad, pues nos vamos para la paila mucho. Porque uno de los pecados de muerte es la idolatría, la hechicería, el agorero, y eso dice el Señor en su palabra. Isaías 27:1. En aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Uno le dice, usted se imagina una serpiente volando, usted se imagina una serpiente de esas que uno no se da ni cuenta para dónde agarró, pero resulta que esto es una simbología de lo que el Señor nos quiere enseñar y de lo que el Señor nos está previniendo para lo que viene. La falsedad, la mentira, el sistema político mentiroso y el sistema de creencias con falsedad. Eso es lo que el Señor nos quiere prevenir. Fíjense que si usted le dice a una persona, por ejemplo, con el problema de la pandemia, la gente dijo que la moringa y todo el mundo a tomar moringa. ¿Por qué? Porque es que alguien le dio o alguien tomó y sintió que se sanó, todo el mundo buscando moringa. Eso es una forma de creencia errada. Y fíjense que eso corrió por todo el mundo, corrió por todos los lados y la gente se iba al mercado a buscar y entonces aquellos que venden la hierbita, entonces le ponían mayor precio, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo el Señor, que las creencias falsas, que las creencias equivocadas, que lo que no es del Señor corre a una velocidad que uno no alcanza a entender
a dónde llega ni hasta dónde tiene su alcance. La palabra de Dios en Isaías con respecto a esa palabra que dice al Leviatán. Leviatán, dice la palabra, se refiere, no le voy a decir adivine, porque entonces estaría diciendo, oiga, ¿y aquí cómo es, pastor? Cuando la Biblia me habla de Leviatán, cuando la Biblia me habla de serpiente, cuando la Biblia me habla de áspid, me está hablando de Babilonia. Me está hablando de esa ciudad, de esa región en donde se practica ¿qué? La hechicería, la idolatría y todo eso que tiene que ver con las falsas creencias. Por eso, cuando usted lea que el diablo, que la serpiente, le está hablando de algo que es falso. Le está hablando de Babilonia. Por eso el Señor dice, ha caído la Babilonia. ¿Qué quiere decir? Lo falso, lo que no es de Dios, lo que no es del Señor, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque viene Cristo a luchar contra esas falsas creencias. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué es Leviatán? Babilonia. ¿Qué es la serpiente? Es una representación de Leviatán y de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Dice confusión, idolatría, mentira, engaño, pecado, esclavitud y mundo. Eso es lo que hace referencia. ¿Por qué? Porque cuando entremos a estudiar el llamado de Abraham para llevarlo a la tierra del Señor, ¿de dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y Caldea es Babilonia. ¿Y quién era Babilonia? La idolatría y todo el que querían hacerse mejor que Dios, que querían hacer una torre con su orgullo, su jactancia. A eso hace referencia. Perdón. La palabra cuando hablamos de este tipo de Leviatán, serpiente o áspid. La palabra Leviatán en el hebreo significa estar unido a. Si usted y yo tenemos una creencia de que la matica de mafafa me sirve para tal cosa, entonces usted está unido a esa falsa creencia. Si nosotros creemos que ese muñequito que está ahí en un cuadro, una imagen, una figura, es lo que me va a ayudar a mí, pues usted está unido a una falsa creencia. Estamos unidos a algo que no me va a ayudar a mí. Si usted, que fue el tema que Dios me dio para la vigilia de el sábado pasado en Bogotá, la Biblia me habla de 3 tipos de idólatras. Y yo decía, Señor, yo no conocía eso. Y yo les expuse a ellos, estos son los 3 tipos de idólatras. Y uno de ellos es la persona que le gusta hacerse imágenes. Uno de ellos es la persona que le gusta poner muñequitos y decirles que este color o que esta persona, porque ahora la gente tiene unas ideas todas locas, que le vamos a jugar al número de muerte de este cantante, entonces el diablo les da que gane, ¿para qué? Para que la gente siga perdida. ¿Ya? Que la gente, que vamos a hacer tal cosa porque es que como fulanito, entonces todo el mundo corre para allá, porque esa es la tarea del diablo. La serpiente me quiere confundir. Por eso el Señor dice, si no leemos su palabra, si nosotros no caminamos en lo que dice la Escritura, si yo no me afirmo como árbol plantado junto a aguas de corrientes, entonces yo voy a ser arrastrado por una falsedad. Porque eso es lo que estamos viendo. Ese es el falso profeta, el que va a venir a traer falsas respuestas, falsas creencias, y ya nosotros nos estamos dando cuenta que ya se reunieron los líderes cabeza de las principales religiones del mundo y ya definieron qué van a hacer con el creyente, en Jesús. Si nosotros no estamos preparados para ese devenir, seguramente nosotros no vamos a dar la vida por el Señor y nosotros no nos vamos a ir para el reino, porque el Señor dice que el que da la vida por Él ha ganado la vida. Pero el que no da la vida por el Señor, simplemente usted no ha ganado la vida eterna, se va para la muerte eterna. Entonces, por eso el Señor nos está preparando, por eso el Señor nos está diciendo, hey, tenga cuidado
con la gente, porque a veces esa personita que nosotros amamos, que nosotros queremos, que nosotros le creemos, me puede estar llevando a mí por un camino que me va a sacar de la verdad de Cristo. Por eso el Señor dice, afiánces en mi palabra, afírmese en mi palabra, porque cuando venga la prueba, venga el día malo, yo pueda sacar la palabra y pelear con la palabra y el poquitín de fe que tengo y voy a salir victorioso. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por mí. Porque la palabra que está escrita en mi corazón es la que me va a llevar a mí a ser un victorioso. El mundo no me ofrece nada, hermano. El mundo no me ofrece nada. El mundo solo me está diciendo que hay destrucción, que hay muerte y que hay robo. El mundo me está llevando a que yo pierda mi salvación, a que yo no camine dentro del plan de Dios. Porque la salvación está ahí para todos, dice la palabra. Para el que quiera venir, para el que quiera entrar en el reino, tiene que sostenerse sobre lo que está escrito en la palabra. La salvación, usted y yo definimos si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Por eso es una lucha, es una batalla, es una pelea que nosotros tenemos para que, como dice el Señor en Apocalipsis, el que llegue al fin, ese será victorioso, será salvo. Por eso todos los días la Biblia me tiene que enseñar a mí la dirección, el camino, la guía que yo debo seguir. No es fácil, hermano. No es fácil sostenerse en el Señor y menos en estos tiempos y con todo el mundo de festines que hay, con todo el mundo de desorden y pensamientos alocados. No es fácil sostenerse. No es fácil, hermano, pero no es tampoco imposible si nosotros creemos en el Altísimo, si en mi corazón está arraigada, cimentada y fundamentada la palabra de Dios. Porque cuando venga el adversario, venga el amigo, venga la amiga, venga no sé quiéncito a llevarme algo que la Biblia condena, yo le puedo decir, no gracias, prefiero vivir, ¿cierto? Como dicen por ahí. No quiero parecerme al mundo, no quiero las cosas del mundo, porque el mundo me lleva a mí a la perdición. Me lleva a que no entre a disfrutar de las cosas del reino, a no conocer al Señor, a no vivir eternamente, sino voy a vivir, como dice el Señor en su palabra, en un sufrimiento eterno, como lo dice la Escritura. Por eso, hermano, luche y batalle por sostenerse en el camino del Señor. Luche todos los días con la palabra, sosténgase de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero si usted y yo ni siquiera leemos la palabra, ¿cómo yo voy a pelear contra esa situación que se me ha levantado? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a saber qué tipo de ídolos yo tengo? Porque un ídolo, usted se puede hacer un ídolo su esposo, su hermano, su tío, su tía, su negocio, su sobrino. Esos son ídolos. ¿Por qué? Porque todo se centra en esa persona. Todo gira alrededor de eso. Y estamos dejando lo que realmente el Señor nos está diciendo. Camine de acuerdo a lo que dice la Escritura. No es el mundo, hermano, porque cada día el mundo está poniendo cosas aparentemente fáciles, aparentemente de alegría. Y resulta que no. Resulta que no, hermano, porque todas esas cosas me van a llevar al lloro, a las aflicciones y a la muerte eterna, como dice el Señor en su palabra. Vamos entendiendo ahí, ¿verdad? La palabra Leviatán también significa el enredador. Fíjese, muchos dicen que estoy confundida, estoy enredada, es que no sé si agarrar para la derecha o ser de la izquierda. No, usted sea del centro, del Señor, del que está en medio de la creación, que es el Señor. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. A mí no me puede enredar el enemigo si yo conozco la palabra. Puede que haya momentos en que yo diga, bueno, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me habla la palabra? ¿Qué decisión tomo? ¿Le digo sí o le digo no?
¿Me levanto temprano o me levanto a las 10? ¿Cómo es? Vivir sabroso, ¿cierto? ¿Cómo es lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo? Ahora, la palabra leviatán también tiene otro significado, es luto. También tiene otro significado que se llama retorcido. Eso es lo que hace referencia a esta serpiente, que hace referencia a Leviatán, pero que hace referencia a Babilonia, y que Babilonia representa confusión, representa engaño, representa esclavitud. Ahora, ahí en Isaías, del que estamos leyendo, hay otra palabrita, dragón. Y la gente piensa que son los muñecos esos que se ven en las películas, que botan fuego y que abren y que hacen un montón de malabares. No, eso no hace referencia, eso es fantasía, eso es engaño del hombre. ¿Para qué? Para captar a los incautos, para decir, uy, no, un dragón, yo quisiera quedarme para ver ese dragón, a ver si es verdad todo eso que hemos visto en los Hollywood y todo ese montón. No, hermano. Vamos a mirar qué me dice la Biblia cuando el Señor habla de dragón. ¿A qué hace referencia? Para que usted cuando lea la palabra, por allá al final de la Biblia, en donde el Señor habla en Apocalipsis que el dragón, que no sé qué, vamos a mirar qué es lo que el Señor está diciendo que en un futuro va a acontecer. La palabra dragón, vámonos a buscarla en Ezequiel 29:3. Lo bonito de la escritura es que Él siempre nos enseña la verdad, hermano. Y por la verdad murió Cristo, y el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de verdad. Amén. ¿Estamos ahí? Ezequiel 29:3. Habla y di. Así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿El qué? El gran dragón. ¿Quién es el dragón? El Faraón de Egipto. Egipto es el dragón, es la cabeza. Por eso el Señor, y Egipto, ¿qué representa? Engaño, esclavitud, mundo, pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso el Señor, al final de los tiempos, la lucha es entre la verdad y la mentira. La pelea entre nosotros no es con su hermano, no es con su hermana, no es con el vecino, no es con la vecina. Es contra la verdad. Es la mentira que hay en mí, y yo quiero sacar la mentira y depositar, afianzar y cimentar la verdad de Cristo. Por eso es lo que me está diciendo el Señor. Pero fíjense que aquí dice el Señor, voy a destruir la cabeza al faraón, porque la cabeza es la que direcciona todas las cosas. Pero fíjense que independiente de la misma escritura, ahí en Isaías me enseña la forma y la manera como Dios también va a salvar y le va a dar salvación o redención a Egipto, independiente que sea su opositor, como lo fue Pablo. Pablo fue un gran opositor de las cosas del Señor. Pablo, debido a su formación, a sus cosas, él creía que era la ley con sus rituales, con sus cosas, que era lo que tenía que el mundo hacer. Pero cuando vino el Señor y le trajo una visión nueva y le trajo una claridad y lo llevó allá, y lo primero que le enseñó, ¿qué fue? La importancia que tiene lo que hay aquí al frente de ustedes. La cena, participar de la cena. Eso es muy importante. Por eso el Señor se lo enseñó a Pablo, porque Pablo dice que lo primero que el Señor le enseñó es el significado del pan y del vino, que representa la salvación, que representa el nuevo pacto que había entre la tierra o las personas y Dios. ¿Vamos bien ahí? ¿Estamos entendiendo? ¿Hay algo que no entienda? Levante la manita. Si no sé, la mando a estudiar. Dice, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, ¿qué dijo?
Mío es el Nilo. ¡Opa! Se apropia de lo que no es de él, ¿verdad? Mío es el Nilo. Pues yo lo hice. ¡Qué soberbia, hola! Fíjese, lo que nos enseña el Señor, lo que nos está diciendo de una sola palabra, la serpiente. Todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Por eso, hermano, si a usted le han delegado una tarea, una función, dedíquele a una palabra que a usted le llame la atención y métase, porque mire todo lo que nos puede traer a ustedes. O sea, una palabra me puede traer mucha luz. Me puede traer mucha, digamos, quitar muchas cosas, porque uno leía y yo me imaginaba en la serpiente hablando, yo me imaginaba enroscada, o sea, uno se imagina, porque desafortunadamente o afortunadamente la loca de la casa tiene imaginaciones. Y como dice el Señor, imaginaciones perversas, dice la palabra. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que la serpiente es, a ver, ya se les olvidó, ay no, la serpiente es aspi, y el aspi significa lo falso, significa lo oscuro, significa ya que le lean las cartas, que le lean el chicote, que le pongan el pocillo para abajo, que le lean el chocolate, todas esas cositas que la gente cree, que vayan y le profeticen en esa iglesia donde dan profecía. Todo eso es lo que el Señor está diciendo, que no, nosotros no podemos ir a eso. ¿Por qué? Porque se supone que su luz, se supone que el camino, se supone que el afecto y su creencia deben estar en Dios. Y Dios es el que me enseña el camino. Dios es el que me enseña la verdad de lo que Él tiene y de lo que Él quiere. Entonces, hablar de serpiente, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Leviatán, estamos hablando de lo oculto, estamos hablando de el reino de las tinieblas. Estamos hablando del padre de las mentiras. Estamos hablando de lo falso, de las artimañas del diablo que está buscando, ¿para qué? Para cautivarnos, para captar nuestra atención, ¿para qué? Llevarnos al mundo oscuro en el que Él quiere que nosotros habitemos. Entonces recuerde, cada vez que usted lea la palabra serpiente, hace referencia a confusión, hace referencia a Babilonia, hace referencia al dragón, hace referencia al maligno, que es la batalla y la lucha al final de que nos habla Apocalipsis, la pelea entre la verdad y la mentira. Esta característica que tiene la serpiente, porque uno dice, ay, no digan la palabra astuto, uy, y es que a veces nosotros somos tan religiosos en muchas cosas. No, si la Biblia lo habla, pues usted también puede hablarlo y investigue qué quiere decir. Pero entonces nosotros no decimos porque nos creemos más espirituales o nos creemos más, no, si la Biblia lo dice, yo tengo que hablarlo, yo tengo que pronunciarlo y tengo que averiguar por qué la Biblia lo está hablando. No estoy de acuerdo con las palabras que no están aquí, como la gente dice, ay, la mujer empoderada. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia? Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. Que los empoderados, que los no sé qué, yo digo, uy, ¿y eso dónde dice en la Biblia? Entonces, cuando una persona dice eso, yo digo, uy, ¿y esto aquí qué? Mucha soberbia, mucho orgullo. No pronuncie las cosas que están allá afuera si usted no conoce el significado y si la palabra no está escrita. Porque si usted pronuncia una palabra que no está escrita, usted está violando un mandamiento de Dios. Usted está corrompiendo y contaminando su vida con algo que salió que no es de Dios, sino del mundo. Por eso, para que usted sepa cuándo una palabra es de Dios, cuándo una enseñanza es de Dios, lea la Biblia. Y cuando usted vuelve y le repito, dé una enseñanza, no se salga de la Biblia. Porque el salirnos de la Biblia me lleva a mí a agarrarme de gajos, de ramas, y después yo termino diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. Yo me he salido de la Biblia, no,
una palabra con la misma palabra, con la misma palabra. Las definiciones es lo que nos han enseñado. De pronto, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete. Usted fíjese que ya usted, cuando lea dragón, usted no se va a imaginar el dragón de Komodo, ¿cierto? Ni se va a imaginar todas esas cosas, sino que usted ya sabe que hace referencia al líder egipcio, hace referencia al faraón, hace referencia a los planes o a Egipto. Eso es lo que hace referencia. Por eso cuando usted lea y pueda entender y hace referencia y entienda qué es lo que el Señor nos está hablando, que ese es el objetivo mío, que entendamos la palabra, que entendamos la escritura. ¿Ya? Ahora, la otra palabra dice, era más astuta. La palabra astuta hace referencia a dos cosas, el ser y el hacer. Es astuto, quiere decir que tiene la habilidad de resolver, de hacer, de obrar o la capacidad para creer en algo, una facilidad. Eso es lo que significa la palabra astuto. Pero también la palabra astuta, escrita en esta parte de la escritura, hace referencia ¿a qué? A una visión exaltada. ¿Qué nos dijo el Señor con respecto al árbol? Cuando se comiera de ese árbol, mis ojos se cerrarían. La visión de Dios se acabaría. ¿Por qué? Porque he comido del árbol que me dice la Biblia y que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la desobediencia a la palabra. Porque recuerden lo que dice el proverbio, que el árbol de vida es la palabra, la obediencia a la palabra del Señor. Ese es el árbol del que nos habla la Biblia. Y ahí nos habla de que ese árbol tiene un fruto, que ese árbol tiene un fruto, tiene una tierra, tiene una orden de parte de Dios de producir. Y por eso el Señor habla de las tierras. ¿Y las tierras quiénes somos? Nosotros. Habla de los tipos de tierra. Quiere decir que mi corazón tiene espinos, tiene cardos, tiene serpientes, tiene escorpiones, tiene piedra, tiene lo que habla el Señor. Por eso cuando el Señor lo llama a usted a que le cumpla un ministerio, a que lo cumpla, el primero que va a ser formado, instruido, lavado, limpiado, es el llamado. ¿Por qué? Porque usted va a hablar en el nombre del Señor. Usted va a proferir una palabra trayendo el nombre del Señor. Usted va a hablar del Rey. Y por eso el Señor a Isaías y a Jeremías, a Isaías le quemó con un carbón su boca. ¿Por qué? Porque él iba a hablar del Señor, él iba a hablar del Redentor, él iba a hablar de Cristo, y para poder hablar de él nuestra boca debe estar limpia. Igual que Jeremías. Jeremías también el Señor le dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Por eso, hermanos, si hemos sido llamados para que hablemos del reino, no para que usted hable del fulano o del sultán. No para pelear por creencias o por esto o por lo aquello. Usted simplemente dedíquese a llevar la palabra y el resto lo hace el Señor. Nosotros no estamos llamados a contender ni a pelear con nadie por la fe. Dios no necesita que usted pelee por él. Él solito pelea. Si pelea por nosotros, pues él solito sabe defenderse. ¿Ya? Porque es que él fue el creador de todo. Y él sabe en dónde está nuestra debilidad. Él conoce dónde está lo que nosotros nos tocan y ¡pum! Para abajo. A uno más fuerte, ¿sí o no? También tiene su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Y terminó descubriendo por lo cansona y gotera que era la mujer. Para quitársela de encima terminó perdiendo ¿qué? El privilegio del Señor. No descubra lo que Dios le ha dado para usted. Si Dios le ha dicho que de esta manera la va a prosperar, no se lo cuente a nadie.
Si Dios le dice que de esta manera la va a sanar, empiece a trabajar, porque la Biblia dice que lo que usted haga en lo oculto, no con tinieblas, sino en su cuarto, Dios va a sacar su sanidad en público. Lo que usted haga allá en su cuarto, en su lloro, en su lamento, Dios lo sacará en público. No le cuente a nadie, porque desafortunadamente en nuestro corazón, lo dice Romanos, lo dice el Señor en Deuteronomio, nosotros los seres humanos tenemos una inclinación hacia el mal. Siempre buscamos destruirnos con el licor, con las relaciones incestuosas, con el cigarrillo, con, bueno, todo lo que el mundo nos ofrece. Siempre buscamos la destrucción, el apartarnos de la gloria, el apartarnos y separarnos de la bondad de Dios. Esa es la inclinación, eso lo dice Romanos 8:15, creo. Esa es la ley del pecado de la que habla Romanos 8. La ley del pecado es la inclinación, es el control que tiene mi inclinación hacia las cosas malas, hacia las cosas de mi carne. Eso lo dice Romanos. Y el pecado de muerte es la práctica, es el resultado de que usted termina haciendo lo que Dios dice que no. Vuelvo y le digo, si nosotros hemos venido caminando durante mucho tiempo en una obra del mundo, empiece a decirle al Señor, quiero cambiar, no quiero hacer esto, no quiero, Señor, dígame cómo, y empiece a ayunar, y empiece lo que dice Isaías en cuanto al ayuno. El ayuno no es tanto que usted deje de comer, porque el Señor, ¿qué dice en su palabra? Que dejamos de comer simplemente porque estamos buscando que Dios me bendiga en algo. Pero dice que el verdadero ayuno es que usted haga lo bueno, que se abstenga de hacer el mal, de hablar del prójimo, de buscarle la caída o de hablar de la gente. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque si vienen y usted también se dejó llevar allá y cuando llevan 3 horas comiendo prójimo. No, hermano, usted solita, dígale, ¿sabe qué? A mí no me hable de nada. No quiero contaminar el templo, porque es que si nosotros somos templo, en un templo que hay santidad, en un templo que hay la gloria de Dios, en un templo que hay la verdad del Señor. ¿Por qué yo voy a sentarme con una persona del mundo a hablar de otras personas? ¿Cómo usted y con qué cara le va a hablar de la verdad o del amor de Dios cuando usted por detrás le ha hecho y ha hablado mal de esa persona? ¿Con qué cara podemos nosotros? A menos que usted tenga la cara dura o que cuando usted le esté hablando el Espíritu Santo le redarguya, mentirosa, hipócrita. Usted estaba hablando de ella, mire, lo que usted le dice es usted. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Hablar de la palabra astuta quiere decir que tenía una visión exaltada. O sea, la persona dice, vamos a hacer esto. Hoy sí lo podemos hacer así. Hagámoslo aquí, hagámoslo así. Eso es una persona que tiene la habilidad de hacer las cosas rápido. Que visualiza las cosas que han de pasar y que han de venir. Eso es lo que hace referencia esta palabra que tiene que ver. También dice, es la persona o el animal que muestra una habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitando ese engaño. Si yo conozco del Señor y alguien viene con una falacia, con una palabra de mentira, yo que conozco de la Escritura, que tengo discernimiento en los ojos, porque eso también recuerda que vimos discernimiento de los ojos, discernimiento con mis oídos. Y yo puedo decir, esa persona como que no le creo lo que me está hablando. Es que hizo con sus ojos no sé cómo. Es que tuvo este comportamiento. Eso no lo da a nosotros el Señor. O dígame si en las redes sociales no estudian el lenguaje corporal de las personas. Ahora que se murió la reina, te le están sacando a todos
lo que cada uno hizo. Que este le cogió la mano y que él no se dejaba y que él no se... Y yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué eso es un lenguaje o no, Esperancita? Eso es un lenguaje corporal. Porque lo que usted habla, si a usted no le gusta una persona, usted la mira que se la come. Y uno dice, no, ya que me traspasó ahora, cómame, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra mirada, vemos a alguien y nuestro rostro se transforma. Quiere decir que a mí esa persona no me gusta. Y le estoy dando a entender que no estoy de acuerdo y que no me cae bien. Porque así nosotros no podemos esconder lo que hay acá. La Biblia dice que usted habla de lo que hay acá y usted esto es lo que hay acá. Por eso la palabra del Señor dice que el vino trae contentamiento al corazón, pero el aceite hermosea el rostro, es decir, la presencia del Espíritu Santo me hermosea, independiente que a mí me caiga mal cualquier persona. Porque yo tengo que mirar, ¿por qué esa persona me cayó mal si no me ha hecho nada? ¿No será que lo que ella tiene, yo lo tengo? Porque generalmente eso funciona. Que lo que yo no tolero en alguien es porque yo lo tengo ahí y no lo tolero. Pero como no me he dado cuenta que tengo esa situación, entonces no se la acepto a mi hermano. Pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué fulanito me cae gordo? Y es bien flaquito el hermano. Es que no lo puede ver, pero ¿por qué no lo puede ver? ¿Qué es lo que le hizo? No me ha hecho nada, pero no sé. Bueno, hay que pedirle al Señor que me ayude a discernir por qué yo no me siento o yo no acepto a esa persona. Ahora, la palabra astuta también hace referencia a una persona cuerda, hace referencia a una persona avisada y hace referencia también a una persona prudente. Muy distinto a lo que sabíamos, ¿cierto? Porque mucha gente decía, uy, no, y más cuando tienen que ver con las cosas de la oscuridad, como que tenemos cierto recelo, ¿no? Eso es lo que quiere el diablo, que usted no lo nombre, que usted no lo diga. ¿Por qué? Porque de esa manera usted le está sirviendo a él, no al Señor. Entonces nosotros tenemos que luchar contra todas esas cosas que el enemigo nos está imponiendo para acercarnos a él y alejarnos del Señor. Ahora, dice, era más astuta que ningún animal salvaje que Dios había hecho. Ella dijo, ¿quién? La serpiente. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? Ya sabemos la serpiente, ya sabemos qué significa astuto, ya sabemos, ahora vamos a mirar esas conversaciones que nosotros a veces nos enfrascamos con una situación que no es nada en el plano espiritual. Si usted sabe que tiene problemas en determinada cosa, no hable de eso. No le camine a la persona que la quiere llevar al plano del diablo, porque usted va a perder. Traiga esa situación al plano espiritual, a la palabra de Dios, a su confianza en el Señor y será vencido. Pero no se deje llevar al plano del adversario. No se deje llevar porque usted terminará vencida, terminará derrotada ante las acechanzas del diablo. Si usted sabe que hay una persona que siempre la llama, le dice o le escribe para formar pleito y contienda, no le conteste. No le responda a su WhatsApp. No le diga nada, déjela ahí. Que no hay cosa más enojona que lo dejen en visto. Y más si a esa persona le gusta el chisme y ya tiene planeado todo lo que va a decir. No, hermano, no se deje llevar a ese plan. Manténgase dentro del plano del Señor, mantengámonos dentro de la santidad de Dios. Porque cuando yo me dejo llevar al plano del adversario, la oscuridad me puede vencer. ¿Y cómo voy a entender si es de Dios o no es de Dios si es que yo me dejé llevar a la oscuridad? No, hermano. Por eso es importante que cada noche nosotros leamos la palabra en la mañana o en la noche o en el momento en que usted esté dispuesta a leer la Escritura. Dice, ella dijo a la mujer, le voy a leer lo que dice aquí el versículo 3,
no comerás, perdón, dice, dijo realmente el Señor, no comerás de ningún árbol en el paraíso. Fíjese que aquí, cuando yo establezco una conversación con las tinieblas, con una persona que le gusta hablar, que le gusta el problema, que no ha terminado uno cuando se mete en el otro. ¿Qué hizo aquí la serpiente? ¿Qué hizo aquí el demonio cuando estaba hablando con Eva? Le negó le agregó dos palabras a lo que dice el Señor en Génesis 2:16. Puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso. ¿Y qué le dice ella? Dios le dijo que no comiera de ningún árbol. Cuando uno empieza a estudiar y usted analiza el árbol que tiene frutos, por eso el Señor dice, coma de todos los árboles, del fruto de todos los árboles. Lo que aquí el Señor está diciendo es lo que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas. Paciencia, el fruto del Espíritu Santo. De eso es que tenemos que alimentarnos, hermano. Del fruto del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor está diciendo de todo, de la paz, del gozo, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la paciencia, que la paciencia no es la espera, sino es la forma y la manera como usted trabaja mientras Dios le responde lo que usted está buscando. Esa es la paciencia. Yo tengo aquí paciencia. Uy, es que no me responde. No, ¿quién dijo eso? La paciencia es la forma y la manera como usted sigue caminando mientras Dios le responde su necesidad. ¿Sí me hago entender? Ahora, eso es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros somos árboles y el Señor dice que los árboles darán 12 frutos, quiere decir que nosotros tenemos que dar fruto. O el Señor no dice que nosotros somos árboles. Claro que sí. Y somos árboles de fruto. Pero algunos son, era lo que estudiaba ayer. Porque es que yo, hermano, cada vez que yo me pongo a leer y a estudiar los primeros 5 libros, yo encuentro muchas cosas. Y todo lo que encuentro ahí está allá, lo habla el Señor, lo dice Juan, lo dice Pedro, lo toma ellos. Y resulta que el Señor dice en la palabra, dice, y produjo, véngase, lo leo aquí para no inventar. Dice, estoy leyendo la Biblia K2 israelita mesiánica. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día en que Dios hizo la tierra y el cielo. Dice así, todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Dios, bueno, ahí hablan en el hebreo, Dios el Señor no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. Cuando yo leía esto, yo decía, uy Señor, bueno, explíqueme algo porque en Génesis dice, produzca. El árbol produce fruto en sí mismo. Si yo soy un árbol, yo tengo que producir fruto de acuerdo a la semilla y a la palabra que Dios me ha dado. Yo misma tengo que producir fruto. Y dentro de ese fruto, algunos tienen semilla, otros no tienen semilla. Y hay otro árbol que se llama la hierba. Y la hierba hace referencia a las plantas que tienen semillas, que esas semillas son usadas para volverlas a sembrar, como el eneldo, como el comino. Porque usted se come una naranja y usted no tumba el palo para sembrar otra. Ese árbol sigue dando y cada cosecha va a ser muchísimo mejor. Porque eso lo dice la Escritura. Por eso el Señor dice, produzca fruto de sí mismo, dice aquí el hebreo. Yo tengo que producir el fruto para mí, para el Señor y para los que me rodean, que se beneficie de mi cambio,
del fruto del Espíritu de Dios. Por eso es lo que dice el Señor. Cada uno de ustedes, como árboles, como plantío del Señor, tiene que producir su propio fruto. ¿Y cómo lo produce si usted no lee la Escritura? Si nosotros no le permitimos al Señor que siembre su palabra en mi tierra. Y si mi tierra tiene piedras, y si mi tierra tiene escorpiones, si mi tierra tiene serpientes, si mi tierra tiene cosas que no van a dejar producir, ¿qué va a hacer el Señor? Me va a limpiar. ¿Y cómo me va a limpiar? Con el agua. ¿Y qué representa el agua? El Espíritu del Señor. Y es el Espíritu Santo el que me va a convencer, el que me va a llevar que necesito cambiar. Que esa semilla que no le sirve al Señor de ira, de enojo, de incredulidad, de todo lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo lo va a cortar, lo va a quitar. ¿Para qué? Para sembrar la paz, el regocijo, el contentamiento. Y va a hacer que esa semilla dé un fruto para mí. Porque la Escritura dice que cada uno tenía que dar su propio fruto. Como dice el Señor en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, hermano. Por eso usted y yo tenemos una tarea. ¿Por qué nos metemos en la vida de los demás? ¿Por qué queremos solucionar los problemas de otros que ni siquiera usted es capaz de solucionar los suyos? Y si se va a echar una maleta que no le corresponde, a poner tropiezo a lo que Dios está haciendo con esa persona. Y nos atrevemos a sugerir y nos atrevemos a decir, Dios, no, hermano, vaya a pelear su batalla porque bastantes problemas tenemos nosotros para venir. Yo puedo orar, Señor, voy a orar por la situación de Pepito, que así, porque conozco esa situación. Pero el Señor aquí nos está diciendo, es el fruto de cada uno de ustedes, según su especie y su propio fruto. Porque un árbol de naranjas no puede dar limones. Porque un árbol de peras no puede dar olmos. Si usted y yo sembramos amor, vamos a recibir amor. Si nosotros estamos buscando la paz y sembrando la paz, en algún momento encontraremos la paz en la otra persona y en el sitio donde yo estoy. Eso es lo que me dice el Señor. Eso es lo que me está enseñando la palabra cuando el Señor dice produzca. Árboles que dé fruto de su misma especie y de su propio fruto. Ay, no, Claudia me regala un poquito de su paz. ¿Cómo sí? Es que ese es el fruto de ella. Y solamente Dios sabe todo lo que ha tenido que luchar y vivir de pronto para tener su paz. Ay, Señor, ¿será que usted me regala un poquito de fe, Rosita? No, si cada uno de nosotros hemos tenido que batallar y luchar. Aquí lo que tenemos que cada uno de nosotros poner por obra lo que me dice la Escritura. Porque si nosotros no llevamos por obra la palabra, entonces la semilla no dará fruto. La semilla no germinará. ¿Por qué, hermano? Porque yo encontré cuando el Señor dice, produzca. Y yo decía, bueno, Señor, aquí dice produzca, pero más abajo dice, y la tierra no había dado su fruto ni su semilla. Yo dije, bueno, aquí comí. Aquí arriba me dice que produzca y que produjo, y más abajo me está diciendo que no, porque la tierra tenía dos impedimentos. Dos impedimentos. Uno, no había llovido sobre la tierra. Dos, no había una persona que trabajara la tierra. Eran las dos cosas. Mientras el Espíritu Santo no descienda y usted y yo no le permitamos al Señor que trabaje, que me llene, que me llene, que me calme mi sed, yo no podré labrar mi tierra. No lo puedo hacer. Por eso yo decía, Señor, es que Génesis me dice aquí, pero ya yo lo puedo entender así, Señor. El primero es el natural, es el ser viviente, pero aquí en Génesis 2 ya me dice, produjo y dijo y trajo y dio. Entonces es el hombre espiritual, el que ya ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu.
Hermano, eso es lo que me enseña a mí el Señor. Su tierra no dará fruto si no somos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no es que usted diga, lléneme, lléneme, lléneme. No. Creo que es Efesios que me dice qué significa ser lleno del Espíritu Santo. O Romanos, sí, es que dicen Romanos. Si usted lee la Biblia, usted habla con cántico, usted canta con el Espíritu, usted se goza en el Señor y usted se deleita con la palabra. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Pero ser lleno no es simplemente que usted diga, lléneme, Señor, lléneme, lléneme. No, pero usted no lee la Biblia, ¿cómo la voy a llenar? Si nosotros no escudriñamos la palabra, ¿cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu de Dios? A ningún momento, hermano. Usted pone un vaso y no abre la llave. A ver, quiero agua. Pero usted no abre la llave. Dice, el vaso no le va a entender, primero porque es un ser inanimado, inerte. Y usted tiene que abrir la llave y dejar caer el agua que se llene hasta la cantidad que usted se quiere tomar. Si nosotros, por eso dice que dependiendo de mi relación que yo tengo con el Señor, yo me deleito en la palabra. Yo leo la Escritura. Y esa misma palabra que usted leyó, que usted escudriñó, es la que le va a servir en un momento de crisis, en un momento determinado, en un momento de una situación en la que usted va a decir, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que me dice la Escritura. Y esto es lo que dice, sobre eso me paro y nadie me mueve de aquí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que nos enseñaba Cristian en la enseñanza. Pero para eso usted necesita, hermano, qué tanto deleite, qué tanta relación tenemos con el Señor. Si usted no tiene ninguna relación con el Señor o simplemente hace las cosas porque sí, entonces, ¿qué fruto va a dar? Ninguno. Entonces usted tiene que estar buscando por las ramas. Y hermana, ayúdeme, hermana, aquí. No, yo tengo. Ya cuando yo veo que las cosas se me salen, que no soy capaz y que el Señor dice que llame, que apoyen, pues yo pido ayuda. Es lo que hemos visto a las personas. El testimonio ese que yo les envié, yo llevo 2 años orando con esa señora por esa problemática que tenía. Porque mire, hermano, y eso es lo que a uno le da tristeza, y eso es lo que hace que mucha gente se vaya del camino del Señor. Porque esta hermana contactó a un hermano de la iglesia que era arquitecto, le dio toda la plata para que hiciera su obra y el tipo se voló con la plata. Yo me decía, hermana, yo es creyente, y era un líder de la iglesia, y digo yo, uy, qué líder. Dios mío, qué vergüenza. Y ella, como pudo, terminó su obra y cada rato me decía, ayúdeme a orar, pastora, ayúdeme a orar. Sí, claro, yo estoy orando. Y terminaba de hablar con ella y yo le decía, señora, ayúdele, es una mujer sola. Y usted dice que es el esposo de la desamparada, de la viuda, más son los hijos de la desamparada que la casada. Y yo me ponía a orar. Y el día anterior me llamó, pastor, ayúdeme, ahora que esa señora no me mande a demoler, imagínese que le manden tumbar el frente de su casa, cuando usted le metió más de 20 millones de pesos. ¿Y por qué? Yo le decía, ¿usted hizo las cosas legales? Porque ese es el problema. Las cosas chuecas el Señor no las respalda. Lo que está torcido, lo que no se hizo dentro de la sinceridad y dentro de los parámetros, no se puede, porque Dios no respaldará. Dijo, sí, él me mostró unos papeles que había tenido el permiso y que es eso y todo. Yo le dije, pues llévele todo eso y cuéntele allá a la inspectora de policía, que es la que le va a tumbar eso y que van a tumbarle su casa, que usted confió en ese señor. Impóngale un denuncio a ese arquitecto porque estará trabajando y robándole a los demás. Porque al hombre carnal hay que tratarlo con las leyes de la carne, de la ley del mundo. Y nosotros los cristianos nos entendemos con Dios. Así funcionan las cosas con nosotros. Y ella después me llamó, uy no, la doctora me dio que sí, ya me dio todo, ya me quité esta tortura. Yo le dije, bueno, mija, me alegra que Dios le haya respondido. Por eso, hermano, antes de usted meterse en algo, busque de Dios,
pida la dirección del Señor. Usted mismo no confíe, ¿qué dice el Señor? Y del que duerme a su lado no confíe. Eso lo dice la Escritura. Porque usted no sabe cuánta gente está durmiendo y viene el esposo y pum, pum, pum. Váyase a dormir a otro lado porque si no confiamos. Y orarle al Señor, Señor, que cuando me vayan a hacer algo que yo abra mis ojos y vea ahí el monstruo que está ahí. ¿Sí o no? Porque eso lo dice la Escritura, hermano. Eso lo dice la palabra. Por algo el Señor lo dirá, ¿cierto? Dice el Señor, dice en Génesis, la serpiente le agregó 2 palabras a la promesa de Dios para entrar a comer del árbol de la vida. ¿Cuál es? No y ningún. Estas 2 palabras, la palabra no significa negar una verdad de Dios. Eso es lo que significa cuando la serpiente le dijo, no comerás. El Señor le dijo que no comiera de ninguno. Y el Señor, ¿qué le ha dicho? Coma de todos, menos del que está allá. Menos de ese. Pero yo vuelvo y le repito, no es el arbolito, como yo, que el árbol de manzana. ¿Quién dijo que era manzana? ¿Y qué tal que fuera banano? Pero sí ahí había un árbol. ¿Cuál era el árbol que había ahí? Si usted ha leído y se acuerda, ¿cuál era el árbol que había ahí? Porque el Señor habla de 3 árboles que son muy importantes para Dios y que tienen una representación. La higuera. Por eso no es que, ay, se hizo hojas de parra. ¿Cuál es de parra? Dios mío, y nosotros comemos cuento. La Biblia dice que era de higuera, y la higuera, ¿qué fruto da? La breva, ¿o no? ¿Y cuál es el otro árbol que también es muy importante para el Señor? El almendro. Ese es importante. ¿Por qué el almendro? Ahora que estoy leyendo a Jeremías, te lo voy a decir. El árbol de almendro hace referencia, es el árbol que vigila. Es una representación de que Dios vigila que su palabra se cumpla para la cual Él la envió. El árbol del almendro es el árbol que antes que le salgan hojas, le sale el fruto anunciándole a Israel que viene la primavera, que viene la primavera. ¿Y cuál fue el árbol de Aarón? ¿No fue el almendro? Fue el almendro, hermano, que representa el reverdecimiento o el volver a surgir, la parte levítica, cuando se construya el tercer templo. Eso hace referencia. Yo ya le di a ustedes esa enseñanza de lo que era el árbol de almendro. Ahora dice, ningún, se refiere a ni uno solo de las cosas. O sea, ¿qué le está diciendo? Usted no puede comer de nada. Entonces, el Señor, ¿para qué nos pone? ¿Para qué lo puso allá si dijo, es bueno, coma? Y ahora el otro viene a decir, es que Dios es mala gente. Él le pasa el caramelito ahí por los ojos, usted muriéndose de hambre y le pasa así todas las cosas. No, porque esa es la idea. El diablo nos quiere presentar a un Dios que es malo, un Dios que no se complace de la enfermedad. Y nosotros sabemos la bondad de Dios, nosotros sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted puede comer de todo el fruto de los árboles. ¿De cuál? De la paz, de la tranquilidad, de la bondad, de la mansedumbre. Eso es lo que me hace referencia a lo que el Señor está diciendo. Coma de ese árbol, hermano. Empiece a decir, Señor, ¿yo cómo funciona? Si Apocalipsis me dice que un solo árbol daba 12 tipos de fruto. Entonces empiece. ¿Cómo usted empieza? Ese que más la gobierna a usted, la ira, el enojo, el pleito, la contienda, el chisme, las obras de su carne. Empiece a decirle al Señor, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo trabajo aquí? ¿Y cómo lo hace? Señor, ayúdeme. No, usted tiene que ir a decirle al Señor y a leer en la palabra a qué hace referencia el problema que usted tiene en la carne. Porque en la Biblia usted va a encontrar la situación y se va a encontrar el cómo usted debe poner por obra para que usted encuentre el resultado o el fruto para usted mismo, porque las cosas son para mí.
y bueno, y es influenciado de los que están a mi alrededor. Entonces, es lo que me está diciendo el Señor acá. Ahora, fíjese que en Génesis 3:2, vámonos ahí, por favor. Dice así, la mujer responde a la serpiente. Mire que la mujer le dice la verdad. Pero el problema es cuando yo le presto atención a ese que viene a contaminarme, a ese que viene a ilusionarme, a ese que viene a sacarme. Si yo estoy en la verdad y viene ese, yo soy la que tengo que cortar con esa amistad, con esa situación o con esa circunstancia. O decirle, ¿sabe qué? Vaya, piérdese usted solo, pero a mí déjeme en paz. Porque mire lo que dice, podemos, sí podemos, Bob el constructor. Lo digo porque mis hijas y mi nieta se la pasa viendo eso. Podemos comer del fruto de los árboles. ¿Tenemos la orden? Claro que sí, porque el Señor dijo, pueden comer de todos. Coman de su mismo fruto. Coma de la paz, coma de su tranquilidad, coma de lo que usted misma ha venido trabajando, luchando y batallando. Coma de eso, porque eso es lo que dice el Señor. Dice Eva, dice, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso. Fíjese que ella está confirmando lo que ella le dio a conocer, ¿quién? Adán. Porque es que la orden se la dieron fue a Adán, se la dieron fue a él. Y después de que él hizo toda la tarea de ponerle nombres y todo lo que el Señor hizo, después el Señor dice, voy a traerle una ayuda idónea a este porque le hace falta. Y el Señor lo hizo. El Señor creó a esa persona, ¿para qué? Para que se pudiera cumplir el propósito de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Porque hombre con hombre, ¿cómo? Mujer con mujer, menos. Dice el 3, Génesis 3:3. Dice, pero acerca del fruto del árbol, en el medio del paraíso, dijo Dios, oiga, ¿a cuánto le hemos escuchado? Dios me dijo. Y Dios ni siquiera dijo, ¿yo? ¿A qué horas? ¿A qué horas ya dije yo? Yo no he hablado nada. Uy, ni siquiera se ha venido a mi presencia. Por eso el Señor dice que muchos hablan, pero no han ido a la presencia de Dios a saber si es lo que Dios quiere mandarle a decir al pueblo. Dice, si vinieran en lo secreto, a mi secreto, yo les mostraré, yo les diré a ustedes. Pero nosotros, es que Dios le mandó a decir, no, mentira, es que usted no tiene el valor de decirle a la persona lo que usted tiene en su corazón. Por eso se agarra de una situación muy complicada, de hablar en el nombre del Señor cuando Dios no dijo nada. Eso es gravísimo, hermano, gravísimo. Cuando nosotros hablamos o decimos algo que Dios no nos ha mandado a decir. Dice, no comerán de él ni lo tocarán. Falso. Falso, hermano. Porque eso no lo dijo el Señor. El Señor simplemente dijo, de ese no coman. Pero cuando fui al hebreo a mirar la palabra no tocar, no tocarán, hace referencia al no se acerque. Porque si usted y yo tenemos problemas con algo y usted se acerca a esa personita que le purula la situación que usted tiene, complique, usted va a terminar haciendo lo que esa persona quiere. Eso es lo que hace referencia, no lo toque. En el hebreo dices, no se acerque a él, no participe de él. ¿Por qué? Porque vamos a terminar errados y vamos a terminar cometiendo la falla y siendo partícipes de un problema. Comer de la mesa de maldición. Por eso el Señor dice, no yugos desiguales. No lo podemos hacer. Porque siempre vamos a terminar errados y equivocados con respecto a lo que nos dice el Señor. Por eso aquí él está diciendo, no, ni le tocarán, tiene dos representaciones, acercarse o poner la mano o alcanzarlo, llegarse o adquirir. Esta situación de Eva y a la serpiente
¿Qué mandato o qué era lo que violaron? Cuando usted le agrega a la palabra, usted prepárese para la reprimenda de Dios. Cuando usted le quita la palabra de Dios, usted está blasfemando, está contaminando la palabra de Dios. Mire lo que dice, y terminamos acá. Deuteronomio 12:32. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Le leo. Todo, le voy a leer aquí en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Dice, todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. Si Dios le dijo que era a las 10 de la mañana, no es a las 8, ni es a las 11, es a las 10. Porque el Señor es de orden. El Señor en su tiempo preciso, en su tiempo determinado y en su tiempo concreto, dice la palabra. Por allá en tal fecha, voy a ver si les mando el Mesías. Voy a ver si Él quiere hacer la obra, porque quién sabe. Toca ver cómo, ay, ayúdame a orar a ver si Él quiere hacerle la tarea. No. Cuando Dios manda hacerle algo, cuando Dios le manda a usted hacer algo, usted lo tiene que hacer conforme Dios se lo mandó a hacer. Porque si usted le añade, si usted y yo le quitamos, prepare las nalguitas. Prepare los varones, el lomo, la espalda, porque la varita para los hombres es en la espalda. Para corregir al muchacho, dice el Señor. Y no se preocupe que no se va a morir, lo va a salvar de una. Dice el Señor, todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello, ni sustraigan de ello. ¿Qué hizo la serpiente? Le añadió, ¿cierto? ¿Qué hizo Eva? Le añadió. Y aquí está el problema, hermano. A veces nosotros le añadimos, hay una situación, no, y es que la persona le dijo a usted A, no, si es que viera lo que me dijo. A, B, C, C, y viera los ojos, y eso armamos una de Troya. ¿Y qué dice el Señor? Usted es una mentirosa. Ahora prepárese para lo que yo voy a hacer con usted, por mentirosa, por inventar lo que no es. No le ponga, hermano, si usted coja la Biblia o apréndese el versículo, no le quite, tampoco le añade. Si a usted le dijeron algo, diga conforme Dios se lo dijo, porque si no, ¿dónde estaría el problema del profeta? Que le añade o le quita. Y ahí viene que pero es que el profeta me dijo tal cosa y no era así. Uy, hermano, ¿usted dónde estaba? ¿Usted qué estaba haciendo? Entonces nos metemos nosotros en un lío y metemos a la otra persona también en un lío. Por eso, permítale sus oídos que distingan, que disciernen y que Dios le revele. Permita que sus ojos vean lo que Dios realmente le quiere mostrar. No invente, hermano. Porque mire lo que dice el Señor. Proverbios 36. Proverbios capítulo 30, versículo 6. Dice así. No añadas nada a sus palabras. ¿A cuáles? A las de Dios. O Él te reprenderá y serás encontrado. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Y los mentirosos para dónde van? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no crean las mentiras del diablo. El mundo le está llevando a que todo es lindo, maravilloso y que gozo. Y más que ahora estamos en el mes de la Biblia, pero al mismo tiempo estamos en el tiempo de la brujita. Ay, pero yo lo voy a disfrazar de ovejita. Es que el Señor le dio un hijo, no una oveja, hermano. Y lo disfrazamos de perro, de gato. Oiga, pero si es que es su hijo, es una persona. Y es como ahora las personas le ponen ropa a los perros y a los gatos. Y a los micos.
Yo digo, "Ay, Dios mío, ¿qué tiene aquí? La chiflis, tiene una mente dispersa, tiene una mente loca. ¿Qué es eso, hermano? Deje a cada uno en lo suyo. ¿Para qué nosotros le queremos alterar las cosas a la creación de Dios? Por eso es alterar la tarea del Señor. Dice, y serás encontrado mentiroso. Qué terrible que digan, uy, no, hermana, no le crea porque soy más mentirosa que el diablo. Cuando nosotros mentimos, si usted y yo somos del Señor, de nuestra boca no puede salir mentiras. Porque en ese momento, cuando mentimos, cuando alteramos, cuando nosotros decimos lo que no es, estamos sirviéndole al diablo. Estamos siendo profetas del diablo, porque estamos trayendo algo que no es verdad. Y los profetas del diablo son aquellos que vienen a decir mentiras, que vienen a alterar el trabajo del Señor. ¿Para qué? Para desviar nuestra mirada y para desviar nuestro corazón hacia las cosas que no son del Señor. Por eso, hermano, si quiere hablar verdad, lea la Biblia para que las palabras de mentira, las palabras que el mundo nos quiere poner, usted las cambie por la verdad. Por eso el Señor Jesús fue muy claro con lo que Él dijo. Cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad. Y aquí, hermano, tiene que estar el Espíritu de la verdad de Cristo. No podemos hablar mentiras, hermano. No podemos decir ni alterar, ni decirle las cosas que no son porque estamos siendo mentirosos. Y en ese momento nos convertimos en ¿qué? En enviados o mensajeros del demonio. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y como primera medida vamos a pedirle perdón al Señor si hemos mentido contra su palabra. Si hemos obrado supuestamente para no formar una contienda, un pleito, le hemos añadido o le hemos quitado. Señor, perdónanos, porque en algunos momentos, Señor, por miedo, por temor, mentimos. En algunos momentos, en vez de traer paz, consuelo, tranquilidad a una persona, Señor, que vive una situación, nosotros traemos algo que no es tuyo, Señor. Tu palabra me dice que toda profecía, Señor, es tuya y la profecía debe traer paz, alegría, aunque sea de juicio, Señor. Aunque sea de reprimenda, para que empecemos a poner por obra y a enderezar nuestro camino, Señor. Padre bendito de los cielos, perdónanos, Señor. No queremos seguir siendo exaltados en nuestra visión para el mundo, con todo lo que viene, Señor. Porque el mundo, Señor, nos ofrece cosas que traen destrucción y me apartan del reino venidero. Perdónanos, Señor. Sabemos, Señor, que nos vamos a enfrentar a dos situaciones que son el gobierno del adversario y la falsa religión, Señor. Por eso, Señor, abre nuestros ojos, despierta nuestros oídos a la verdad de su palabra. Permítanos afianzarnos a la obediencia, porque su palabra dice que árbol de ciencia es la obediencia a su palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que está escrito. El mundo me ofrece falacias, mentiras, palabras lisonjeras, comportamientos inadecuados que solamente traen gozo y deleite a mi carne, pero me alejan del reino del Señor. Señor, perdona si nosotros tenemos falsas creencias, si nosotros, Señor, tenemos confusión entre lo espiritual y lo natural. Nosotros, dice su palabra, que nacimos en Jesús y somos y estamos siendo redimidos en el cuerpo y nuestro espíritu está siendo vivificado por su palabra, Señor. En Tito, Señor, me dice que nosotros seremos lavados por la regeneración del lavamiento de la palabra de Dios y renovados en el Espíritu, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, porque el Espíritu es el que da vida, Señor. El Espíritu es el que me permite vivir, me permite, Señor, conocer los pensamientos y el camino que nos ha de llevar a la vida eterna.
Gracias por esa palabra, Señor, que nos dice. Porque cuando lleguemos al objetivo vamos a entender todo lo que tú tenías que hacer y todo el proceso por el cual tuvo que pasar Abraham para poder entrar a la tierra prometida. Prepáranos también a nosotros, Señor. Lávanos, límpianos. Queremos dar fruto, Señor. Ese fruto que permanezca. Ese fruto que sea de nosotros mismos, como dice su palabra. En semejanza de ti, con la misma, en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros somos árboles, Señor, porque tú nos has mandado a dar fruto. Y ese fruto nos la da en la medida que obedecemos su palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso y eterno. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos hablas, que tú nos enseñas para que podamos entender. Prepáranos, Señor, para ese imperio, para ese mundo de mentiras en que la gente y el mundo entero y la tierra va a empezar a moverse, Señor. Gracias, Dios. Oramos, Señor, por esas tierras que están siendo inundadas, Señor. Por esos países, Señor. Allí, Señor, en Estados Unidos, donde 3,000 casas fueron hundidas, Señor, a través de esos vientos huracanados, Señor. Perdónanos, Señor. Tal vez nosotros no sentimos porque no estamos viviendo esas situaciones, Dios. Porque toda esa inundación, todo eso, Señor, es el cumplimiento de lo que está escrito en su palabra. Y es el anuncio como sonido de trompeta de que tú vas a recoger a aquellos que hemos permanecido en ti. Aquellos que nos hemos negado al mundo y hemos seguido en la luz de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levante sus manitos, dígale, Señor, aquí están mis manos. Y voy a participar de la mesa, Señor. Gracias por habernos invitado a su mesa. Queremos hacer memoria de ese pacto, Señor, del pan que representa su cuerpo, representa la palabra. Y el vino que representa, Señor, la sangre, que representa, Señor, la sangre bendita que nos perdonó, que nos borró todo pecado, Señor. Que seremos redimidos cuando comamos y bebamos, Señor, de este fruto de la vid y del trabajo del campo, Señor. Bendito seas, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.